¿Y si la ansiedad no es un problema? ¿Y si eres tú el que no está entendiendo el mensaje? Tu cuerpo es el que habla cuando tu mente es la que calla. Y es que muchas veces nos pensamos que el mensaje es simplemente salir a exponerlo, escupirlo, que lo entiendan y que pasen a la acción si eso. Cuando en realidad tu cuerpo te está diciendo en ese momento cómo te estás sintiendo tú y, lo más importante, cómo estás transmitiendo el mensaje. Por eso quédate en este vídeo, porque te voy a mostrar 3 consejos que por fin van a hacer que suenes confiable y sobre todo que tengas confianza a la hora de exponer. Vamos al consejo número 1. Domina el lenguaje no verbal. Y es que ya sabemos que más del 90% de la efectividad del mensaje lo tiene el lenguaje no verbal. Y es que si queremos alcanzar ese 90% de efectividad o más, lo que tenemos que hacer es dominar estos 2 puntos principales que te voy a decir. El primero, el uso de las manos. El uso de las manos siempre lo tenemos que hacer de esta manera. Comprendida en el área del pecho y en las caderas deben estar siempre nuestras manos. Y siempre abiertas. ¿Y el por qué abiertas? Muy sencillo, porque si las cerramos, estamos creando una barrera entre las personas que nos están escuchando y nuestro mensaje. Y no queremos que haya ninguna barrera entre medias para que nuestro mensaje sea al 100% efectivo. Da igual que nos movamos, estemos sentados, siempre las manos vamos a intentarlas tener siempre abiertas y un lenguaje corporal amplio. Entonces, teniendo las manos siempre abiertas, vamos a hacer que nuestro mensaje sea claro, que no haya ninguna barrera entre las personas que están escuchando y nosotros que estamos hablando, y sobre todo mostrar transparencia. Un ejemplo muy claro de esto es Donald Trump, que está, incluso hay veces que lo vemos así, porque él sabe perfectamente que si abre las manos es mensaje de transparencia. Sí que lo lleva a un extremo que parece un velociraptor, pero muestra transparencia y no genera ninguna barrera entre la persona que nos oye y nosotros. El segundo punto muy importante del lenguaje no verbal que tenemos que dominar es mirar siempre a los ojos. Al mirar siempre a los ojos de la persona con la que estamos hablando o la que nos ha preguntado, vamos a generar una confianza extrema, y no solo eso, sino que vamos a mostrar respeto y vamos a mostrar muchísima confianza, porque hay mucha gente que no hace contacto visual y no muestra confianza a la hora de mostrar o hablar sobre un mensaje o un tema. Mucha gente que la vemos que cuando habla del tema mira al suelo. No, nosotros a los ojos. Y si estamos en una exposición o una presentación, lo único que tenemos que hacer es, como un aspersor, ir moviendo las miradas de un lado a otro, generando contacto visual desde un lado hasta el otro, para así de esta forma mostrar respeto, mostrar interacción de que les estamos explicando a ellos. Y no solo eso, sino que también, como he dicho, estamos generando confianza a la hora de repartir miradas. Con esto pasamos al consejo número 2. Pero antes de pasar al consejo número 2, déjame aquí abajo en los comentarios qué te está pareciendo este vídeo, si tú crees que añadirías alguna cosilla más, y sobre todo compártele este vídeo a aquella persona que crees que le va a venir muy bien a la hora de realizar su siguiente presentación o exposición. Vamos con el consejo número 2. Habla sobre temas que domines o lleves preparados. Cada vez que me decían, Rodrigo, tienes que exponer un trabajo, hablar en una reunión o simplemente responder una pregunta que me hacía mi manager o cualquier miembro del equipo en esa reunión, el único que pensaba en ese momento era en esconder mi cabeza debajo del escritorio, como si un avestruz se tratase, y desear que ese momento se pasase lo más rápido posible. Hoy en día me da igual. Exponer un proyecto, hablar en la reunión o incluso en la situación en la que me encuentro ahora mismo, yo mismo dirigí la reunión. Y es que lo único que ha cambiado ha sido hablar del tema que llevaba previamente preparado. Y es que de esta manera, al llevar este tema tan bien preparado, estaremos blindados hasta cualquier circunstancia, situación e incluso responder cualquier tipo de pregunta que nos hagan. Y es que esto es muy sencillo. Si solamente hablamos del tema que llevamos previamente preparado, no tenemos por qué ponernos nerviosos. Porque normalmente en las reuniones, cuando estamos hablando o exponiendo en un proyecto o algo, nosotros
tenemos que más o menos saber el tema previo. Y nos va a resultar mucho más fácil saber el tema previo porque ya sabremos cómo conducir, dirigir esa reunión exposición. Por ejemplo, a mí me tocó exponer un proyecto de ventas que había hecho para presentarlo a mis compañeros sobre el nivel de detalle que te habíamos puesto en ese modelo, dentro de ese modelo. Y como ya sabía que tenía que hablar sobre eso, más o menos ya me configuré, me preparé de tal forma que me daba igual que me preguntasen, que tuviese que exponer en ese momento porque ya sabía que iba a ser sobre ese modelo. Con lo cual, no hables de otra cosa o intenta no hablar de otra cosa que no sea lo que no vayáis a hablar en esa reunión o que no hayas preparado, porque de esta forma podrás blindarte ante cualquier circunstancia y no te pondrás nervioso a la hora de responder o contar cualquier tipo de cosa que tengas o que se trate en esa reunión. Y ya por último, el último consejo. Consejo número 3. Actúa como aquella persona que quieres ser. Hay una frase en inglés que me encanta que dice fake it until you make it. Es decir, falséalo hasta que lo consigas. Aquí es lo mismo. Actúa como esa persona que quieres ser cientos, 10, miles de veces, porque te puedo asegurar que tras actuar como aquella persona confiada, que sabe exponer en las reuniones, que sabe hablar, que sabe responder a cualquier tipo de pregunta, si tú muchas veces te lo crees, al final vas a ser la persona esa confiable que quieres ser. Entonces, cada vez que vayas a exponer o hablar o cada vez que te pregunten, sé esa persona confiable que quieres ser. Cógete a una persona que digas, este es confiable, me encanta cómo habla. Sé esa persona. Puedes tardar 10, 20, 30, dependiendo de la persona, pero te puedo asegurar que tras haberlo repetido las suficientemente veces como para falsearlo y al final conseguirlo, te puedo asegurar que vas a acabar siendo esa persona confiable a la hora de exponer, hablar o responder cualquier tipo de pregunta. Y esto es súper importante. Fake it until you make it. Falséalo hasta que lo consigas. El consejo número 3, este es mi favorito. Entonces, ahora sabiendo que puedes exponer gracias a estos 3 consejos, que vamos a recordarlos. El primero es domina el lenguaje no verbal. El segundo es solo habla de los temas que lleves preparados. Y el número 3, que es mi favorito, actúa como aquella persona que quieres ser. Ahora sabiendo estos 3 que realmente son los principales y que si los dominas te puedo asegurar que vas a poder hacer unas reuniones perfectas. Ahora que lo sabes y los puedes empezar a aplicar a partir de hoy, ¿no lo vas a hacer y vas a dejar que te domine el miedo? Espero que no. Como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!